Hola. Pues ya estamos transmitiendo a Facebook. Ya estamos. Bueno, pues ya estamos en Facebook. Muy buenas noches. Como podrán ver, hay aquí un par de cosas extrañas. En primer lugar, estoy yo conectado desde mi celular porque unos minutos antes de las 7 de la noche se nos fue el internet aquí en las oficinas de Clavius. Entonces, ni Lore ni yo tenemos internet, digamos que de la universidad. Nos tuvimos que conectar por nuestros dispositivos. Pero bueno, afortunadamente, pues aquí estamos. Les damos la bienvenida a todos quienes nos ven desde Facebook y desde las plataformas. Aquí me están llegando notificaciones, perdón. Y bueno, pues esta noche, como costumbre de los miércoles de Clavius, y bueno, esta noche nos toca cortesía de la casa por parte de la doctora Lorena Arias Montaño, quien es la coordinadora del Centro Astronómico Clavius. Muchos de ustedes conocen a Lore, pero los que no la conozcan, les digo rápidamente su semblanza curricular, quien Lore estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en la misma universidad estudió su maestría y doctorado en astronomía. Desde hace ya varios años se integró al cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana, donde se desempeña como investigadora, como divulgadora y además, pues es una excelente astrofotógrafa. Siempre me encanta decirlo, me encanta presumir que tengo una compañera con tanto conocimiento y hoy nos va a presentar un tema fascinante que creo que, sobre todo en la experiencia de Lore como astrofotógrafa, se ha encontrado con estas nebulosas obscuras. Entonces, pues Lore, te dejo la pantalla y pues yo te aviso cuando se recupere el internet para que nos podamos conectar ya propiamente en nuestras compus. Pero mientras, pues por aquí. Gracias, Gerardo. Y pues sí, como con esta noticia del internet, entonces también nada más, pues un aviso de que si nos desconectamos de pronto, pues es porque estamos un poco inestables, pero vamos a esperar que no suceda nada que lamentar. Voy a compartir mi presentación. Aquí está. Y nada más tengo que ponerla en modo presentación. Si se deja. Ahí está. Ahí la vemos perfecto. Ahí está. Ujú. Bueno, ahora nada más déjenme cerrar esta ventana. No. Creo que no es cierto. Nunca sé qué hacer. Ahí está. Tampoco. Bueno, así me quedo mientras. No sé cómo cerrar la ventana. Esta chiquita para que no me. Hacerla chiquita para que no me. Nosotros aquí Bueno. no vemos nada, Lore. Vemos tu pantalla muy No, bien. no, pero como yo la veo aquí cubriéndome media presentación, por Ah, eso ya, la ya. quería La quieres quitar. minimizar. Creo que ya. Creo que ya. Bueno. Y también como dice Gerardo, pues este tema de alguna manera ya lo hemos mencionado, sobre todo cuando tenemos el curso de verano, pues una de las sesiones se las dedicamos al medio interestelar y ahí pues es importante hablar pues de las nebulosas oscuras. Pero bueno, pues también desde el punto de vista de la astrofotografía es un tema muy interesante. Y como ustedes saben, en Clavius y los que colaboramos en Clavius nos encanta la parte de la historia de la ciencia, particularmente de la historia de la astronomía, pues entonces también fue un buen pretexto para platicarles de un astrónomo que creo que desafortunadamente es poco conocido, Barnard. Eh, entonces, cuando yo leí su biografía, quedé fascinada y me dije, pues esto también hay que compartirlo un poco. Tanto que creo que a Barnard lo he puesto como en el top 10 de mis astrónomos favoritos o a los que admiro de alguna manera. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, si nos pusiéramos aquí a hacer un ejercicio de cuáles son las nebulosas más bonitas, más vistosas, pues por supuesto entraríamos en un gran debate, porque cada uno de nosotros va a tener su gusto en términos de los colores, en términos de, de la información que ya tenemos del tipo de objetos que son, si tiene que ver con estrellas masivas, si tiene que ver con estrellas evolucionadas, si tiene que ver con lo que sea, ¿no?
Entonces, no pensemos en que son las nebulosas más bonitas, pero aquí puse, digamos, una representación de algunas icónicas, por ejemplo, esta primera es la nebulosa de los pilares de la creación, es una imagen del telescopio espacial Hubble, y digo, es icónica. eh, y luego acá después tenemos la famosa nebulosa de la Trífida, que se llama Trífida porque parece que está dividida en tres sectores. Por acá tenemos a la nebulosa de la Roseta. Acá abajo tenemos a la nebulosa de Carina. Esta también es icónica, inconfundible, la nebulosa de Orión. Y de la misma constelación de Orión, pues tenemos también otra nebulosa icónica, que es la llamada nebulosa de la cabeza de caballo. Si yo les preguntara qué tienen en común estas nebulosas, aparte de que son muy bonitas, aparte de que son como tal nebulosas y por lo tanto tienen, digo, está asociada a la palabra nube y pensamos en la presencia de gas, y aparte de que son objetos astronómicos, pues yo diría que lo que tienen en común pues es la presencia de zonas oscuras, ¿no? Evidentemente en esta tenemos zonas oscuras, esto que genera la trífida, como les decía, tres sectores, pues son unas líneas oscuras. Acá en la nebulosa, en la Roseta, tanto en la periferia como hacia el centro, tenemos formas caprichosas, más oscuras que en la nebulosa que brilla. En la nebulosa de Carina también, en Orión no se diga, y bueno, por excelencia, el perfil de la cabeza de caballo es algo oscuro. Entonces, lo que tienen en común son esas nebulosas oscuras, que pues sin ir más allá, voy a empezar, bueno, nada más antes de empezar con la definición o entrar en detalle de las nebulosas oscuras, aprovechando esta visión de la cabeza de caballo, pues les presento aquí una de las relativamente recientes imágenes del telescopio espacial James Webb. Digo relativamente recientes porque ya tiene algunos meses que fue publicada, semanas que fue publicada esta imagen, ¿no? Pero bueno, esta es una imagen de otro telescopio, no el James Webb. Esta es una imagen del perfil de la cabeza del caballo tomado con el Hubble en infrarrojo, que ahorita al final vamos a platicar un poquito del uso de la luz en infrarrojo para observar este tipo de nebulosas. Y pues la nueva visión de la cabeza de caballo, que es un sector pequeñito, porque justamente el telescopio espacial James Webb, el campo de visión es muy pequeño, abarca nada más esta pequeña parte, pero pues vean la maravilla del detalle que tenemos aquí. Aquí no alcanzamos a notar todavía, bueno, sí vemos unos objetos que no son puntuales y que entonces son galaxias, pero aquí vemos todo el detalle, ¿no? Y también una estrella brillante que en este caso pues no ocupo en el campo de acá. Pero les decía, bueno, me voy a remontar un poquito a la parte de la observación de los antiguos, ¿no? Y estas figuras en el cielo, que nosotros pues heredamos esta cultura astronómica de los antiguos observaciones, de los observadores, pensando en cómo reconocemos las zonas del cielo, pues a partir de las constelaciones. Y les digo, de esta herencia cultural que tenemos de los griegos y de los latinos, pues nosotros estamos acostumbrados a hablar de constelaciones como asterismos a partir de las estrellas, de esos puntos brillantes que vemos en el cielo, unos más brillantes que otros, y también sabemos que unos de otros, de colores diferentes a otros, pero que al final de cuentas las constelaciones están formados a partir de estrellas. Sabemos que actualmente contamos con 88 constelaciones. Aquí les pongo nada más la parte del hemisferio norte. Aquí tenemos a la estrella polar y su respectiva constelación de la Osa Menor y todo lo que ya sabemos. Pero para algunos otros observadores, estas figuras no nada más estaban basadas en la presencia de los puntos brillantes, las estrellas, sino que también tomaron en cuenta zonas oscuras. Esta foto es espectacular, ¿no? Lo que nos muestra es el arco de la Vía Láctea. Ya sabemos que lo que estamos viendo aquí es la proyección del disco de nuestra galaxia. Nosotros vivimos en una galaxia que es básicamente un disco y no estamos en el centro, acuérdense, así como aprendimos que no somos como Tierra el centro del sistema solar,
también hemos aprendido que no estamos en el centro de nuestra galaxia y siempre decimos afortunadamente porque ya sabemos que las condiciones gravitacionales en el centro de las galaxias son muy, muy especiales, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo hacia las periferias de la galaxia y por eso desde nuestra perspectiva y por un ángulo de inclinación que hay entre el plano de la galaxia y nuestro plano orbital, pues tenemos al arco de la Vía Láctea en cierta dirección. Por supuesto aquí, y ya empezando a tocar temas de astrofotografía, recuerden que es muy difícil representar o igualar lo que vemos en una fotografía con lo que ven nuestros ojos humanos. Entonces, las cámaras tienen ojos electrónicos que son mucho más sensibles, que ven en un rango más amplio de longitudes de onda también, y por eso también, pues vemos aquí una imagen colorida. Nuestros ojos no alcanzan a distinguir estos colores, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, para los que conocen un poco el cielo, ya reconocerán que aquí tenemos a la constelación del Escorpión, Antares, la estrella brillante de la constelación, y todo el arco que hace la cola del escorpión. Y luego nos vamos por acá, por las diferentes constelaciones que cruzan la Vía Láctea, hasta llegar a una de las constelaciones que en esta época del año se ven muy bien en nuestro cielo, sobre todo a las latitudes de todo el país de México, que es el cisne. De hecho, el típico, la llamada asterismo del triángulo de verano está formado por Deneb, que es la estrella brillante de la constelación del cisne, Altair, de la constelación del águila, y Vega de la constelación de la Lira, que aquí no alcanza a salir en la foto, pero que nos quedará por acá arriba en el triángulo. Y esta zona de la Vía Láctea, que es hacia donde está el centro, pues para los que estamos en el hemisferio norte, pues nos queda más cargado hacia el horizonte. Y de hecho, como bien comentamos con Gerardo cada que estamos en sesiones de observación, decimos que las constelaciones de verano son de las que menos conocemos en términos de que las reconozcamos fácilmente o estemos acostumbrados a su visión, pues porque como bien sabemos y como se muestra en la figura, aquí acaba de caer un aguacero ahorita en la tarde que parecía que ya era el diluvio, pues tenemos noches nubladas y con lluvia las tardes, entonces poco chance tenemos para la observación. Pero bueno, a lo que decía es que pues evidentemente los observadores antiguos tenían la presencia de estas regiones oscuras y pues lo usaron también en su descripción de los cielos, que pues como era costumbre, pues iba asociado a sus mitologías. Les decía, hacia el hemisferio norte tenemos esta parte central de la galaxia cargada al horizonte, pero conforme nos vamos a latitudes abajo del Ecuador, pues entonces esta parte la vemos a mayor altura. Y bueno, aquí nada más esto se los puse un poquito para tratar de representar cómo es más nuestra imagen del ojo humano, que no ve tanto estos colores de la cámara, pero que de cualquier manera vemos las regiones oscuras, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fotografía tomada en el hemisferio sur. Si bien el paisaje, la parte terrestre no está muy iluminada, pero este perfil que tenemos aquí es muy icónico del territorio australiano. Esto está en un parque nacional que se llama Uluru. Y esto, pues les digo, es un icono porque es una estructura monolítica que pues también es una zona sagrada para los nativos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando los australianos, los antiguos observadores australianos vieron esto en el cielo, pues ahí vieron representada una figura. Y entonces para ellos todo esto pues era el emu en el cielo, ¿no? Aquí hay una representación en rojo de la silueta del emu. El emu pues es un ave, ¿cómo se llama? Endémica, cuando son representativas de la zona, del territorio australiano, que pues por supuesto para algunos de nosotros no es tan familiar, entonces nada más como referencia pues les pongo aquí una fotografía de esto. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenemos de cómo los antiguos observadores pues también usaron las regiones oscuras del plano de nuestra galaxia para representar lo que ahora llamamos constelaciones oscuras. Otro caso, pues, es de las constelaciones oscuras de los incas.
Otra vez, aquí lo que tenemos es una imagen del plano de nuestra galaxia. Aquí de la parte que no alcanzamos a ver tan bien en el hemisferio norte, porque acá está la zona de Sagitario. Y luego por acá nos vamos con las constelaciones más sureñas. Aquí está la Cruz del Sur, por aquí está la constelación del Centauro, Carina, y este conjunto de tres constelaciones que antes eran una sola y que en algún momento se dividieron en tres porque era una región muy grande del cielo, Carina, Vela y la otra tercera constelación. Bueno, pues aquí lo que les quiero representar era que los incas de la antigüedad, pues también vieron ahí figuras. Eh, Esto que ahora modernamente llamamos la nebulosa de la pipa, porque parece una pipa, pues para los antiguos observadores, pues eran los brazos levantados de un pastor. Y luego junto al pastor, esta zona oscura, era pues la cabeza de un zorro. Y por acá lo que tenían eran dos llamas, la mamá llama y el bebé llama, ¿no? Y luego más adelante, dos zonas obscuras. Esta que también más familiarmente se conoce como el saco de carbón, pues para los de aquel entonces era una perdiz. Y esta otra zona oscura era un sapo, y luego por acá teníamos una serpiente. Y por supuesto que podríamos decir igual que con los asterismos tradicionales, las constelaciones, que uno diría, pues, que se fumaron, ¿no? Porque se necesita muy buena imaginación para ver esas figuras en el cielo. Pero bueno, pues, sin embargo, ahí están. Entonces, bueno, como les decía, pues la pregunta ahora ya, desde el punto de querer entender la física involucrada o lo que compone nuestro universo, pues la primera pregunta es, bueno, ¿y qué son estas zonas oscuras que hay en el plano de nuestra galaxia? Pues la respuesta, ya la sabemos, es polvo. Y es polvo como el que se acumula en nuestras ventanas y no nos permite ver de manera nítida hacia el exterior. Y si el polvo se acumula durante bastante tiempo, pues de plano nos impide la visión hacia afuera. Entonces, lo que está sucediendo es que si nosotros estamos acá en el lado derecho como observadores y entre el camino de la estrella hacia nosotros hay una nube de polvo, pues la estrella, la luz que viene de la estrella, que está compuesta de los diferentes colores y de las diferentes longitudes de ondas de todo el espectro electromagnético, pues la luz azul se dispersa preferentemente o se dispersa más que la luz de color rojo. Entonces, eso de alguna manera pues nos hace perderlos. Ahora, hay diferentes mecanismos mediante los cuales nos afectan las nubes de polvo. En este caso, de lo que estamos hablando es de dispersión, pero también hay un proceso en que las partículas que componen las nubes de polvo absorben los fotones que vienen de la estrella y luego los remiten o esa energía la remiten en otras longitudes de onda, típicamente en longitudes del infrarrojo, que son longitudes de onda que nuestros ojos humanos pues ya no pueden ver. Pero bueno, vamos un poquito ahora a la parte histórica también. Pues por supuesto que uno de los grandes observadores y que hizo muchísimos descubrimientos y a quien le podríamos dedicar una conferencia entera o a lo mejor todo un curso, pues es William Herschel, por supuesto, que vivió parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, de origen alemán. Por supuesto, cuando nos referimos a Herschel, una de las primeras cosas con lo que lo asociamos, pues es el descubrimiento de Urano en 1781. Aquí hay una réplica del telescopio que usó Herschel para el descubrimiento de Urano, pero usó toda una familia de telescopios de todos sabores, tamaños y colores. Y uno que es impresionante cuando vemos los gráficos o las representaciones, los dibujos de la época, es este telescopio de 48 pulgadas de diámetro, un telescopio inmenso. Ya, o sea, aquí tenemos a las personas como referencia del tamaño del telescopio. Y con esta estructura, lo que hizo Herschel, por supuesto, también hemos hablado en algunos de nuestros cursos de la hermana Caroline Herschel,
que los dos trabajaron de manera conjunta en las observaciones. Este era un telescopio que tenía un movimiento alta-azimutal, entonces lo que hacían era, pues una vez que seleccionaban el azimut, hacían todo un barrido a las diferentes alturas y con eso recorrieron grandes partes del cielo. Ellos lo que llamaban eran los barridos del cielo. Aquí les pongo una muestra de uno de los registros de aquel entonces. Entonces les decía, más o menos el campo de visión que tenían con este telescopio era como de 15 minutos, de acuerdo a sus características de la distancia focal y el ocular que usaban, porque los registros eran visuales, así a ojo, con su ocular, y el campo de visión, les digo que tenían como, era como de 15 minutos. Siempre hay que tomar como referencia que el disco de la luna llena, el disco completo de la luna, es de aproximadamente 30 minutos, o sea, medio grado. Entonces, con este telescopio, pues alcanzaban a ver como del orden de la mitad de la luna, ¿no? De manera visual. Bueno, pues entonces lo que hacían estos barridos del cielo, y si se dan cuenta, hay cuadritos o regiones donde tiene una cruz y hay cuadritos donde nada más tiene pues una línea, no la cruz completa. Lo que estaban representando aquí los hermanos Herschel era que cuando tenían la cruz era una buena observación de alguna manera. Y cuando estaba acá, lo que decían literalmente era como un medio barrido. Y a lo que se referían es que, pues, es que era cercano al crepúsculo, a los crepúsculos, tanto del amanecer como del atardecer, donde la luz del sol ya empezaba a afectar, o de alguna manera el telescopio estaba muy abajo, y entonces tenemos la presencia de la masa de aire de la atmósfera, o si las condiciones de la atmósfera en términos de claridad, que a veces había ahí algunas nubes, pues no permitían la buena observación, pues a eso se referían con estos medios barridos. Pero bueno, este es un ejemplo del tamaño que hicieron. Y este es un registro de observación con números y letras que se refiere a la fecha de mayo 22 de 1784. Afortunadamente esto está en inglés, porque de pronto cuando hacemos este tipo de registros históricos y cuando nos toca, a mí particularmente cuando me tocan en latín, pues yo me quedo con las ganas de saber latín y muy pocas veces a veces hay la traducción de todo el documento. Bueno, pues no nos vamos a poner a leer aquí, pero lo que les quiero remarcar son algunas palabras claves por ahí o zonas claves. Por aquí se está refiriendo a G Serpentaris, o sea, de la constelación, de una cierta constelación y la estrella G. Bueno, como saben, las zonas o los límites de las constelaciones que tenemos actualmente y que fueron puestos por la Unión Astronómica Internacional, pues variaron un poco de de los antiguos usos. Y en realidad aquí hay que apuntar que cuando Herschel se refiere a esta estrella, en realidad se está refiriendo a la que hoy conocemos como la estrella Rho de la constelación de Ofiuco, o sea, Rho Ofiuco. Otra parte que tenemos por aquí es la buena condición de la observación. Dice, el aire era tan claro. O sea, esa fecha hubo una buena observación. Pero lo que quiero resaltar sobre todo es esta parte de aquí, ¿no? Aquí lo que nos dice es que había en la región de la observación, hay una perforación o un hoyo en el cuerpo del escorpión. ¿A qué se estaba refiriendo William Herschel con ese hoyo o perforación en el cuerpo del escorpión? Bueno, pues aquí me voy a adelantar un poquito a la parte histórica. Eh, y en una carta que escribe Caroline Herschel en 1833, en ese entonces Caroline ya tenía 82 años, y esta carta se la escribe a su sobrino John Herschel, o sea, el hijo de William Herschel, que en aquel entonces contaba con 41 años. La carta, de hecho, la carta iba o era escrita para la esposa de John Herschel, que por cierto, en aquella época se estaban preparando porque John Herschel estaba a punto de viajar a Sudáfrica para hacer observaciones en el hemisferio sur. Y entonces la carta en especial iba para la esposa de John Herschel y como una postdata en la carta, Caroline escribe, querido sobrino, tan pronto como tu instrumento esté listo,
Desearía que vieras si hay algo destacable en la parte baja del escorpión, porque recuerdo que tu padre regresó varias noches y años, inclusive, al mismo lugar, pero no pudo satisfacerse acerca de la apariencia poco común de esa parte de los cielos. Fue algo más que una total ausencia de estrellas. O sea, esa última frase, pues justamente nos está refiriendo a ese hoyo que menciona Herschel en la bitácora. Bueno, también recuerden que esta parte de las bitácoras y los registros de las observaciones, el modo en que trabajaban los hermanos Herschel es que William estaba ahí pegado al telescopio haciendo las observaciones, iba diciendo o relatando la parte importante o los números de las observaciones, y en un cuarto contiguo, Caroline era la que hacía, escribía el registro de todo lo que decía William, por cierto. ¿Mm? Bueno, y también recuerden que en esa época pues no existía el WhatsApp, entonces el tiempo en que se escribía la carta y la leía quien la tenía que leer, pues no eran segundos, sino eran meses. Entonces, en realidad, la respuesta de John Herschel llegó casi un año después. Eh, y bueno, nada más para poner en contexto esta región a la que se está refiriendo Caroline, pues es de la constelación del Escorpión, aquí está el plano de la galaxia. Y si vemos un mapa de esa región, aquí a la derecha, estos círculos amarillos que están marcados con una crucecita, pues son estos objetos que en astronomía conocemos como los cúmulos globulares, estas pelotitas de estrellas que en un telescopio son de una hermosura, hay que observarlos para saber de qué estamos hablando. Bueno, esto se los pongo porque la respuesta de John Herschel para Caroline decía así: no he estado ajeno a tu pista sobre Escorpión. Ahora estoy hurgando en recovecos de esa constelación y lo encuentro llenos de cúmulos globulares. Entonces, John Herschel, fascinado con los cúmulos globulares del Escorpión, que sí le doy la razón a John Herschel porque los cúmulos del Escorpión son verdaderamente fascinantes. Pero bueno, Caroline, un poco decepcionada, le escribe una respuesta y dice, te agradezco la promesa de registros futuros de objetos poco comunes. No son grupos de estrellas lo que quiero que busques en el Escorpión o por ahí, porque eso no responde a mis expectativas. Recordando haber escuchado una vez a tu padre, ay, me falta una letra, perdón, después de un largo y profundo silencio, exclamar, de verdad hay un hoyo en el cielo, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que influenciado también por Caroline, Joyce se puso a hacer muy bien la tarea y hay una respuesta, una nueva respuesta, y John Herschel dice, he barrido bien a Escorpión y he encontrado entradas en mis registros del tipo que describes, espacios vacíos en los cielos sin la más pequeña estrella. Hasta donde nos cuentan los historiadores y los registros que hay, parece ser que Caroline se quedó conforme con esa respuesta y como que ya no hubo más. Bueno, recordemos que para ese entonces Caroline ya estaba en edad avanzada y bueno, también andaba escribiendo sus memorias por ahí. Bueno, ¿qué es ese hoyo en el cielo o cuál fue la región exactamente del cielo a la que se estaban refiriendo los Herschel, particularmente Caroline? Y que pues se refería a las observaciones de William Herschel. Bueno, ahora sabemos que esa región efectivamente era en Rofiuco, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Antares, esta es una astrofotografía muy bonita, aquí está Antares, uno de los cúmulos globulares que fascinaron a John Herschel, y por acá está la estrella Rho de Ofiuco. Y entonces ese hueco en el cielo al que se refería John Herschel, pues seguramente tenía que ver con toda esta región, que es de un oscuro verdaderamente impresionante. En algún momento de los recuentos de estas observaciones de William Herschel, hubo por ahí la sugerencia de que la región a la que se estaba refiriendo como ese primer hoyo en el cielo registrado era esta otra región, que de hecho está más hacia la constelación de Sagitario y que es puntualmente o particularmente también bonita porque esta región oscura se encuentra muy cerca de otro tipo de cúmulo. Estos son los cúmulos globulares y este tipo de cúmulos son los abiertos, ¿no? Bueno, igual, de hecho, este cúmulo perdón, esta zona oscura
fue descubierta por un astrónomo jesuita, Angelo Secchi, y en realidad parece ser que el asunto fue que el director del Observatorio del Vaticano fue como el que sacó ahí a relación de que en realidad esto era lo que había observado William Herschel cuando se refería al hoyo en el cielo. Ya lo que se dice y se le criticó a ese astrónomo director del Vaticano, del Observatorio del Vaticano, es que como que pues en realidad no estaba muy bien enterado de todos los registros y todos los relatos de William y Caroline Herschel y que en realidad pues esto no tenía mucho sentido. Sin embargo, de cualquier forma, pues esta es una bonita nebulosa oscura. Y no fue la única que observó William Herschel. En realidad, hay toda una relación, ya no les llamó hoyos, sino espacios vacíos, le podríamos decir ahora, y como si ustedes alcanzan a ver, pues todas las referencias, lo que dicen son muy pocas estrellas o prácticamente no estrellas o tal cosa. Lo de la derecha, pues es una transcripción de esto puesta en una tabla muy bonita y más moderna. Pero de cualquier forma, fueron muchas las regiones oscuras que observó William Herschel. Bueno, y pues también vale la pena preguntarnos de qué manera pudo haber interpretado William Herschel estos vacíos. Eh, William Herschel de alguna manera encontró muchas de estas zonas vacías junto a cúmulos globulares o a cúmulos de estrellas abiertos. Y bueno, pues estadísticamente todas estas observaciones fueron hechas en el plano de la galaxia y ahí está repleto de cúmulos estelares. Entonces, una de las primeras ideas que tuvo William Herschel es que al momento de que estas estrellas se agrupaban para formar estos cúmulos, pues obviamente estas estrellas dejaban algún espacio vacío en el cielo y esos vacíos correspondían justamente a los espacios donde estaban las estrellas que se movieron para formar los cúmulos, ya sea los globulares o los abiertos. Sabemos que esa no es la respuesta o el entendimiento que tenemos actualmente. Sin embargo, el mismo William Herschel, años después, en alguna de sus publicaciones, menciona por ahí, quizás también debería hacerse una concesión por alguna pérdida que pueda suceder a la luz de estrellas muy remotas en su paso por inmensas extensiones del espacio. Muy probablemente no del todo desprovisto de algún medio sutil, muy sutil. Y es eso, justamente esta idea de William Herschel es la absorción del medio interestelar. O sea, las partículas que hay entre las estrellas de alguna manera están comiéndose esa luz o están haciendo que haya la pérdida de luz y la razón es esas partículas de polvo que tenemos en el medio interestelar. Les decía, atrás, muy probablemente John Herschel, influenciado por Caroline, pues le puso más atención a estas zonas y este es un dibujo de John Herschel de una de las regiones muy, muy bonitas, también muy icónicas de la nebulosa de Carina, que le llaman el hoyo de la abertura de la cerradura, que es donde uno mete la llave en estas antiguas cerraduras, en estas antiguas llaves, y por eso se le llama así a esta nebulosa. Y John Herschel también por ahí escribió, cuando se encuentra un campo de este tipo durante el barrido, por lo general se considera algo digno de observación especial y es, más bien ahí, perdón, y se registra como un objeto. O sea, para John Herschel, estos objetos valían la pena detenerse a la observación y sobre todo identificarlos como un objeto, como en especial, ¿no? No nada más como algo que está junto al cúmulo globular o algo que está junto a la nebulosa tal, sino darles una identidad especial como un objeto. Bueno, me voy a saltar un poquito aquí, ahora al 1857. Bueno, acuérdense que los años de la correspondencia entre Caroline y John Herschel son 1833. 20 años después, 2 décadas después, me voy a referir a Williamina Fleming, una mujer escocesa que junto con su esposo migraron a Estados Unidos, particularmente llegaron a Boston, pero pues resulta que ya acá
de este lado del mundo, del otro lado del charco, pues el esposo la abandonó junto con el hijo, un hijo pequeño, y entonces, pues Williamina, pues para poder subsistir, pues tuvo que buscar un lugar para trabajar y de esa manera fue como llegó a trabajar en la casa como ama de llaves de Pickering, uno de los famosos astrónomos estadounidenses de la época que trabajaba en el observatorio de Harvard. Y bueno, fue ahí como Pickering le ofreció trabajo en el observatorio y formó parte de lo que a veces se le llama el harem de Pickering, ¿no? Porque tenía muchas mujeres ahí trabajando, analizando muy bien las placas fotográficas que se tomaban y bueno. Eh, en uno de los análisis de estas placas tomadas en Harvard, en 1888, Williamine examinando esta región de la constelación de Orión, aquí podrán ustedes identificar muy bien a la nebulosa de Orión, y luego por acá tenemos a las tres estrellas del cinturón de Orión, o los famosos tres reyes magos, Alnitak, Alnilam y Mintak. Pues en la observación o en el registro de estas placas, en el estudio de estas placas, si hacemos un zoom de esta región cercana al NITAC, pues lo que vamos a ver por aquí, otra vez aquí tenemos al NITAC, esta zona que se ve en blanco, pues lo que representa es una nebulosa, pero por aquí es bien difícil de verlo y por eso lo puse en el contraste, en el fondo blanco y las estrellas negras. A veces ahí se contrasta mejor, pero aquí se alcanza a ver una zona más blanquita, ¿no? Y entonces lo que se dio cuenta, Williamina, pues fue que en esta zona había algo. Y ese algo, pues es lo que conocemos actualmente como la nebulosa de la cabeza de caballo, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces, pues ya se imaginarán la habilidad que tenía esta mujer para detectar zonas ahí en las placas. Bueno, actualmente conocemos a la nebulosa cabeza de caballo como B33 o Barnard 33. Y aquí es donde de alguna manera, entre 1837, que son los años de las observaciones de John Herschel, y 1888, que es el año en que se descubre la nebulosa oscura de la cabeza de caballo, pues está el año de 1857. Y en ese año es que nace Edward Emerson Barnard. Aquí les pongo, tradicionalmente ponemos la foto del astrónomo, de la persona que estamos hablando, ya en su edad de adulto, pero aquí se las pongo de niño porque insisto que cuando yo leí la biografía me impresionó tanto desde su vida como niño, que teniendo aquí a la mano la foto de Barnard a los 9 años de edad, pues dije, hay que ponerla, ¿no? Eh, la historia de Barnard nació en Tennessee en un año que si ustedes pues buscan los registros históricos, pues corresponde con la época de la guerra civil en Estados Unidos. Entonces nació en una época difícil y además nació 2 meses después de la muerte del padre. Entonces la mamá se quedó eh, sola con 2 hijos, uno recién nacido, y pues también en esas épocas de la historia, pues eran condiciones difíciles. Se cuenta que incluso siendo niño, pues en el río que había por ahí, de pronto las embarcaciones que había por ahí navegando, pues tiraban o se les caían comida y entonces los niños pobres y que no tenían que comer, pues entraban al río a nadar y a rescatar lo que pudieran conseguir para poder comer, ¿no? Entonces digo, la historia desde pequeño de Barnard fue muy complicada. Por la misma situación, no tuvo oportunidad de ir a la escuela. Se sabe que fue apenas 2 meses de pequeñito. Afortunadamente, la mamá tenía una muy buena educación. De hecho, tenía tintes artistas y a lo que se dedicaba para vivir era hacer flores de cera, ¿no? Con esta visión artística que tenía. Y bueno, sobrevivieron como pudieron y fue la mamá quien le enseñó a leer, quien le enseñó a escribir y le enseñó pues todo lo que sabía, ¿no?
Por supuesto, parte de aprender a leer y escribir, pues iba involucrado, bueno, los pocos libros que tenían en casa incluían la Biblia, pero también algunos libros que hablaban de ciencia. Digo, y eso es algo que me pareció fascinante desde el punto de vista de una madre que tiene que educar a un hijo en esas condiciones. Pues esos pocos libros que tenían en casa, pues fue lo que empezó a despertar esta curiosidad científica de Barnard. A los 9 años entró a trabajar a un estudio fotográfico y eso es justamente la foto que les pongo aquí a la derecha. Entonces el fotógrafo dueño del estudio tenía este armatoste aquí que lo que hacía era dirigirlo hacia el sol y con eso lo que echaba, bueno, eso lo que necesitaba era para la ampliadora fotográfica que tenía. Y entonces lo que necesitaba era una persona, un niño o alguien que estuviera ahí durante todo el día y haciendo simplemente el movimiento para que esto fuera siguiendo al sol, ¿no? Entonces ya había tenido varias experiencias con otras personas, con otros niños, y lo que sucedía es que se quedaban dormidos y no hacían lo que tenían que hacer. Bueno, pues Bernard resultó que fue un perfecto niño para el trabajo. Entonces, no solamente seguía todo a la perfección del movimiento del sol, sino que no se quedaba dormido. Y esto es chistoso porque, ay, perdón, creo que dejé de compartir. Sí, pero justo en este momento. Así, les digo que dejé aquí una, ahí está, ya se ve otra vez. Ya está, ahí Ya está. está, ¿no? Ujú. Bueno, pues entonces Barnard llegó a trabajar a este estudio fotográfico y esa era su chamba. Hacer el seguimiento de esta máquina o de este instrumento durante todo el día para que el fotógrafo pudiera hacer lo que tenía que hacer. Que por cierto, a ese instrumento pues le llamaron la cámara Júpiter, por el tamaño, que era algo gigante, y porque su misión lo que necesitaban hacer era ir siguiendo al Sol. Entonces, en relación con el planeta gigante, le llamaron la cámara Júpiter, ¿no? Eh, Barnard, pues con esta experiencia de ir siguiendo el sol, se dio cuenta que el sol no seguía el mismo camino y al mismo ritmo todos los días y descubrió que variaba según la estación. Digo, lo pongo entre comillas, pues porque eso es algo que de alguna manera los que ya sabían de astronomía, pues lo tenían en cuenta, ¿no? Aquí les pongo nada más una imagen representativa de eso, porque a mí me encantan este tipo de fotografías, que de hecho se hacen de manera muy simpática poniendo un pedacito de película dentro de una lata de cerveza Coca-Cola o lo que ustedes quieran, se le hace el hoyito, el llamado pinhole, se deja ahí durante todo el año y entonces lo que va entrando es la luz del sol, siguiendo todas las trayectorias a lo largo del año. Y digo, a mí me encanta porque además de mostrarnos las trayectorias del sol a lo largo del año, más abajo en el horizonte durante el invierno, más arriba en el horizonte durante del verano, también sirve como un calendario de nubes, porque de pronto las líneas no son continuas y eso lo que nos dice es que por ahí estaban las nubes y no se podía ver todo esto, ¿no? Bueno, pues ese trabajo que hacía durante el día, pues por supuesto lo trasladó a la noche en el sentido de seguir el movimiento de las estrellas e interesarse por el movimiento de las estrellas y particularmente una de las estrellas que le llamó mucho la atención fue la estrella de Vega. Ajá. Lore, perdón que te Sí, interrumpa, pero ya sí. regresó el internet por si quieres conectarte a y no gastar Ok. tus datos. Muchas gracias, sí. Dale. Muchas gracias. Bueno, les contaba que Barnard empezó este trabajo del seguimiento del sol a los 9 años. Para los 13 años, uno de sus amigos del trabajo le consiguió unos lentes que se usaban en estos catalejos para ver en los barcos. Y entonces se construyó un refractor de 2 pulgadas, ¿no? Entonces, toda esta experiencia y trabajar con cámaras fotográficas, pues como que le hicieron entender mucho de la parte óptica y fue capaz de construirse su propio telescopio de 2 pulgadas a la edad de 13 años. Ajá. Para los 17 años empieza a leer y aprender sobre astronomía. Y esto también es una anécdota bien interesante porque resulta que esto fue a consecuencia de que uno de sus compañeros de trabajo también le pidió prestado dinero. Y entonces, bueno, pues él dijo, aquí te presto esto y en garantía el amigo le dejó unos libros. Era pues, a lo mejor un tesoro muy preciado. Y entre esos libros había un libro de astronomía y fue mediante el cual Barnard empezó a aprender
de una manera un poco más formal sobre astronomía. Para los 19 años, pues la afición de Bernard por la astronomía ya era verdaderamente impresionante y se compró un refractor de 5 pulgadas con una montura ecuatorial que en aquel entonces le costó $380. Y lo que nos cuentan por ahí, o lo que cuenta Bernard propiamente, es que empleó los ahorros de medio año de su salario, ¿no? Y cuando yo leí eso es cuando dije, ya no me voy a sentir culpable por gastarme mis ahorros en telescopios, en cámaras y accesorios, ¿no? Este es un grabado eh, de la que sería su cuñada, Mary Calvet, que nos muestra aquí a Calvat, perdón, a Barnard y a su telescopio refractor de 5 pulgadas haciendo sus observaciones. Bueno, resulta que en 1877, Barnard ya muy emocionado con sus observaciones astronómicas, usaba su telescopio para observar, por supuesto, a la luna, a los planetas, las estrellas y todo lo que se pudiera. Ahí en su lugar de residencia, en Nashville, particularmente en la Universidad de Vanderbilt, una universidad reciente, pues hubo una convención de la Asociación Americana de Ciencia, ¿no? Y entonces Barnard se acercó a la universidad, particularmente a un astrónomo, para decirle, yo quiero ser astrónomo. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo quiero ser astrónomo de manera profesional. Bueno, pues cuando le interrogaron sobre su preparación, sobre qué había estudiado, y recuerden que apenas había ido 2 meses a la escuela siendo niño o muy niño, pues le dijeron, pues es que esto está muy difícil porque no tienes todos los conocimientos matemáticos que se necesitan para el estudio de la astronomía. Entonces, dice, pues, o sea, no hay modo. Eh, Buena onda, el tipo que lo asesoró de alguna manera, digo, buena onda por decirle la verdad, pero también buena onda porque lo que le dijo fue, mira, pues lo que puedes hacer y sobre todo ya que tienes un telescopio, ponte a buscar cometas, porque muchos astrónomos aficionados es lo que hacen actualmente, buscar cometas. Ajá. Pero además no solo eso, Barnard también, así como un poco frustrado, lo que hizo fue conseguirse un tutor de matemáticas, porque lo dijeron, si lo que necesito son bases matemáticas, pues me voy a poner a estudiar matemáticas, ¿no? Aquí les pongo algunos de de sus dibujos que hacía, de sus observaciones de Júpiter. Y pues se la tomó muy en serio, o sea, la recomendación que le hicieron, y en 1881 descubre su primer cometa. Ujú. Si se acuerdan de cuando platicamos de la historia de Messier y su descubrimiento de los cometas, que el primero que descubrió en realidad no le dieron el crédito, pues aquí sucedía un poco lo mismo, pues en su inexperiencia de la astronomía, en términos de cómo se reporta a los profesionales, a los astrónomos de aquel entonces, un hallazgo de este tipo, pues para empezar no tenía la práctica de poder medir la posición del cielo en términos de coordenadas y no sabía quién reportarlo, pues entonces eso se perdió y no tuvo su reconocimiento como haber encontrado su cometa. Ujú. Para aquel entonces consiguió, y ya, bueno, más bien, a partir de este descubrimiento del cometa, pues como que en la universidad lo tomaron un poquito más en serio, y el entonces director de la universidad le dijo, órale, pues vente, te vamos a dar aquí un puesto como asistente de astrónomo en la universidad, pero además te vamos a inscribir a la universidad para que aprendas todo lo que necesitas para entrarle ya en serio a la astronomía. Entonces, esto a mí me parece fascinante y de cómo la perseverancia de Bernard, pues, le hizo ir por el camino adecuado. Ujú. Y les decía que, bueno, pues desde su experiencia de tener que estar sin dormirse en el seguimiento que hacía de la cámara del fotógrafo, y sobre todo cuando llegó a este puesto de asistente de astrónomo, pues Bernard prácticamente no dormía. O sea, para él desperdiciar las horas de la noche en sueño era un absurdo. Y por ahí se cuenta, pues, que era llamado el hombre que nunca dormía. Ujú. En septiembre de 1881, y ya como astrónomo o asistente de astrónomo en la Universidad de Vanderbilt, descubre su primer cometa ya oficial. Ya le dieron el crédito del descubrimiento.
Y en aquel entonces había un estadounidense acaudalado que ofrecía una recompensa de $200, pues al americano o norteamericano más bien, que hiciera el descubrimiento de un nuevo cometa. Entonces, gracias a eso, Barnard recauda sus $200 por la recompensa del cometa, por la del descubrimiento del cometa, y con eso hay que decir que a pesar de que no dormía y le dedicaba muchísimo a la astronomía, pues conoció a una chica, se casó con ella, y entonces con esos $200 los usó para pues invertir en la compra de un terreno y la construcción de su casa. Digo, una cosa no se construye con $200, ¿no? Pero pues resulta que cuando parecía que ya la hipoteca o el plazo de la hipoteca se le venía encima, pues descubría otro cometa y entonces le tocaban otros $200. Y de esa manera es que la casa que construye, pues la llamaron la casa del cometa, porque prácticamente fue construida a partir de sus descubrimientos o a razón o lo ganado por el descubrimiento de sus cometas. Bueno, para 1889 ya tenía 900, perdón, 9 cometas registrados, ajá, y llegó a descubrir hasta del orden de 15 cometas. En 1883 descubre una nebulosa junto a NGC 6520. Y otra vez pongo entre comillas descubre, porque esta nebulosa es justamente la que vimos como esta opción que dieron para el hoyo en el cielo que había de William Herschel. En realidad, Barnard lo que había encontrado era la nebulosa oscura que Ángel Ociaki había encontrado ya. Entonces, en realidad fue un descubrimiento independiente en el sentido de que Barnard no tenía el registro de esta nebulosa, pero ya alguien anteriormente la había descubierto. Este es el telescopio que usaba Barnard en la universidad, esta es la nebulosa a la cual nos estamos haciendo referencia, y descubrió otras nebulosas. Aquí les pongo nada más un ejemplo. Esta es la nebulosa de California, que también es llamada NGC 1499. Esta es la llamada galaxia de Barnard, que es una galaxia muy, muy débil. De hecho, es una galaxia enana que es incluso más cercana a las nubes de Magallanes, pero a diferencia de las nubes, no es satélite de nuestra galaxia, es NGC 6822. Bueno, para aquel entonces, en 1887, estaba en construcción o cercano a terminar la construcción el observatorio de Lick. Del otro lado, acuérdense, Barnard estaba más cercano a la costa este de Estados Unidos y el observatorio de Lick está en California. Entonces, Barnard, sabiendo de este telescopio, que iba a tener en función un telescopio de 36 pulgadas de diámetro, pues les escribe le escribe al director o al que estaba a cargo de ese programa y le dice, pues yo quiero ir a trabajar para allá. Entonces, Barnard, de alguna manera, con el descubrimiento de los cometas, ya se había hecho pues de un renombre y que le dicen que sí, pues vente a trabajar para acá. Entonces, Barnard vende su casa, que había pagado con el descubrimiento de los cometas, y con la esposa, pues se va a trabajar al observatorio del Lick. Resulta que llega poco antes de que el telescopio estuviera completamente terminado. Y pues si el telescopio no estaba en función, pues no había paga como astrónomo y entonces pues tuvo que trabajar en otra cosa y entre otras cosas también tuvo que vender su preciado telescopio de 5 pulgadas. Pero bueno, una vez que empezó a trabajar, la mala noticia que le dieron es que pues podía observar en un telescopio de 6 pulgadas, podía observar en otro telescopio que tenían también por ahí, pero que no iba a poder trabajar en el telescopio de 36 pulgadas, porque no era pues un astrónomo profesional hecho y derecho. ¿Se acuerdan que en Vanderbilt había estado inscrito a los cursos para aprender de matemáticas, física y lo que se pudiera de astronomía? Bueno, pues no terminó en graduarse y pues por tal, pues no tenía las credenciales para poder observar en el telescopio de 36 pulgadas. De cualquier forma, en 1888 comienza sus observaciones en Lick y lo que hace es que usa un lente que lo pone, se dice en la astrofotografía de piggyback o montada en el telescopio el pequeño, el que tenía permitido de usar, y con eso empieza a fotografiar en campo amplio las zonas de la galaxia, del plano de la galaxia. Aquí les pongo una muestra
de una de sus fotografías, ¿no? Y no solo eso, entonces ya estando en el observatorio de Lick, también y con el uso de la fotografía, pues tuvo en aquel entonces el mejor registro de la corona solar. Fue el primero que en una fotografía notó esta ruptura de la cola de un cometa. Entonces hizo un trabajo impresionante. De hecho, también Barnard fue el primero que descubrió un cometa no de manera visual, sino a partir de un registro fotográfico. Ujú. Bueno, finalmente, y a insistencia suya, metió cartas al Observatorio de Lick y en julio de 1892 finalmente le dieron tiempo para observar en el 36 pulgadas. Bueno, Barnard estaba fascinado y no tuvo que pasar mucho, apenas un par de meses de empezar a usar ese telescopio. En septiembre de 1892, mientras esperaba el tránsito de Ganímedes, una de las lunas galileanas de Júpiter, pues se encontró por ahí algo entre Júpiter y Ganímedes. ¿Qué era ese algo? Pues resultó que se trataba de otra de las lunas de Júpiter, Amaltea. Entonces, fue la quinta luna conocida para Júpiter y de hecho es el último de los satélites descubiertos visualmente. Y no me refiero nada más a Júpiter, sino todos los satélites naturales de nuestro sistema solar. Todos los demás se han descubierto por medio de imagen. Entonces, Barnard descubrió este satélite. Por supuesto, este fue un hallazgo que pues repercutió no nada más en el observatorio de Lick, sino también a nivel mundial en el ámbito astronómico. Y pues eso pues le hizo tener mayor renombre. Eh, También ahí pues se supo mover y ya saben que en las universidades gringas siempre hay los ricos que hacen aportaciones. Supo vender su trabajo y una de las beneficiarias del observatorio bueno, no le compró, sino más bien dio los fondos para que pudiera, para la lente con la que fotografiaba los campos de la Vía Láctea, tuviera su propio domo, o sea, su propio lugar. Aquí a la izquierda tuviera su propio cuarto oscuro para revelar sus placas fotográficas y que el lente no lo tuviera que estar poniendo ahí de pibigüac en el otro telescopio, sino que tenía su propio pedestal. Entonces, esto fue prácticamente para uso exclusivo de este trabajo que hacía Barnard de fotografiar a la Vía Láctea. Aquí nada más les pongo un par de imágenes de este trabajo que hacía. Este es de la región de Escorpión, de Rho Fiuco, y pues este también es una zona de la galaxia, ¿no? Otra de las cosas que descubrió Barnard es el llamado loop de Barnard. Eh, Aquí distinguimos a la constelación de Orión. Esta fotografía está tomada recientemente en H-alfa, en esta línea de emisión que se llama H-alfa. Tenemos a las estrellas del recuadro de la constelación de Orión. Aquí están las del cinturón, aquí tenemos Orión. De hecho, aquí muy chiquitito está la cabeza de caballo. Y lo que encontró Barnard es este arco de aquí, que por eso se llama loop de Barnard. Quise respetar porque así es como conocemos todos el loop, no usamos la palabra en español, que sería como el lazo, el arco, lo que sea, pero pues todos lo conocemos más como el loop de Barnard. ¿Mm? Bueno, pues Barnard lo que de alguna manera quiso en ese momento era publicar sus fotografías, ¿no? Todo el trabajo que había hecho a lo largo de esos años. Pero pues el director del observatorio del Lick se niega a publicar esas imágenes, ¿no? Entonces, otra decepción para Barnard, como que su trabajo no estaba siendo tomado muy en cuenta y coincide que en ese momento eh, estaba siendo puesto en marcha otro observatorio de los grandes observatorios de aquel entonces, el observatorio de Yerkes, en Wisconsin, y que iba a tener en operación un telescopio también refractor de 40 pulgadas de apertura. Entonces, casualmente cuando tiene esta diferencia de ideas de la publicación con el director del observatorio de Lick, le ofrecen irse a trabajar al telescopio de Yerkes. Y pues Barnard, tristemente, toma su lente con el que toma sus fotografías, la esposa otra vez lo acompaña, bueno, por supuesto, siempre lo acompaña, pero otra vez vende la casa que ya tenían acá y se mudan al observatorio de Yerkes. Ahí, pues nuevamente construye sus observaciones,
También sigue fotografiando la Vía Láctea con sus lentes de campo amplio y finalmente, pues es que en una de las revistas astronómicas publica un catálogo de todas las nebulosas obscuras que ha registrado en el cielo. Ujú. Entonces, esto lo publica en una de las revistas astronómicas que a la fecha sigue siendo una de las más prestigiosas en 1919, el catálogo Barnard. Eh, ¿Qué opinaba Barnard de estas regiones del cielo? Dice, sería imprudente suponer que todos los lugares oscuros que se muestran en las fotografías del cielo se deben a masas opacas intermedias entre nosotros y las estrellas. Si bien las más de las veces, pues decía Barnard, se debe a este material oscuro que se interpone, pues en la opinión de Barnard no era siempre, no era en todos los casos. Pero no se atrevía a ir un poco más allá porque decía, bueno, ¿qué son estas nubes? El mismo Barnard decía, la naturaleza de estas masas es otro asunto, ¿no? Entonces, Barnard no se preocupó mucho por tratar de encontrar la naturaleza física de esto, pero es a Barnard a quien le debemos uno de los principales catálogos de nebulosas obscuras. Esta es una fotografía. Aquí seguramente van a distinguir a un personaje muy importante tomada en el observatorio durante la visita de Einstein al observatorio de Yerkes. ¿Quién es Barnard aquí? Es este personaje de acá. Entonces se los puse de niño, aquí ya se los pongo en edad avanzada, adulta y sobre todo ya con varias décadas de vida. No sé, yo cuando estaba viendo, digo, de manera independiente tomé estas dos fotos, pero viéndolas dije, híjole, parece el mismo traje, parece la misma corbata, el mismo peinado, el mismo bigote, a lo mejor esta foto fue tomada el mismo día, no lo sé. Bueno, afortunadamente, o más bien desafortunadamente, porque Barnard ya no lo vio en vida, su conjunto serie de fotografías fue publicado posteriormente a su muerte en 1927. Este es el título de la obra. La impresión de la primera edición constó de aproximadamente apenas 7 volúmenes y en ese sentido, pues es objeto de colección. O sea, a mí me encantaría tener uno de estos libros. Ya no me importaría si fuera la primera edición, pero es una de las cosas que próximamente voy a comprar, uno de estos, a ver si lo consigo. Si bien, pues el prefacio está escrito por un astrónomo, como les decía, pues en realidad quien se encargó de la publicación fue el entonces director del Observatorio de Yerkes, Edward Forrest, y Mary Calvert, que era la nuera, sí se dice nuera, o sea, era no, no la nuera, eh, la hija, no bien, la esposa, la hija de la esposa, más bien era la sobrina, ¿no? Era la sobrina, no era la nuera, era la sobrina. Es que siempre con estas relaciones familiares yo me pierdo. Bueno, pues ya para ir cerrando, eh, el catálogo Barnard no es el único catálogo que tenemos de nebulosas obscuras. Otro catálogo que surgió posteriormente se lo debemos a una astrónoma, Beverly Turner Lynds, que nació en 1929 y todavía la tenemos aquí con nosotros en este mundo terrenal. Eh, y muchas veces los astrónomos nos referimos a los objetos LDN. La L se refiere a LINS y DN se refiere a nebulosa oscura o dark nebula. Entonces, Beverly, a partir de las placas que se tomaron en el observatorio de Palomar con un telescopio de 48 pulgadas de apertura, pues hizo todo un sondeo, no nada más refiriéndose a nebulosas oscuras, también estaba estudiando otras cosas, pero a raíz de toda esa inspección que hizo de las placas de Palomar, fue que surgió otro catálogo de nebulosas oscuras, el llamado LDN. Nada más como anécdota personal, a mí todavía me tocó usar las placas de Palomar. Cuando íbamos a hacer observaciones a San Pedro Mártir, por ejemplo, en el Instituto de Astronomía había todo un cajón de placas, que eran copias de las placas de Palomar. Entonces nosotros seleccionábamos nuestra región del cielo a observar, hacíamos una fotocopia de eso y era lo que llevábamos como mapa para nuestras observaciones.
Aquí les pongo nada más un registro, más bien un ejemplo de una de esas placas en blanco, el fondo negro y las estrellas blancas y en el inverso. Y esto es en particular el objeto de ese catálogo LDN 1235. Pues verán que aquí se alcanza a distinguir algo, tanto en esta placa como en su inverso. Ujú. Y pues si tomamos con una práctica de astrofotografía esta región del cielo, lo que encontramos es lo siguiente. Es uno de los objetos de nebulosas obscuras y que pues en el argot astronómico o astrofotográfico se le llama la nebulosa del tiburón por su forma. Y aquí lo que quiero hacer muy brevemente es, esta es otra nebulosa oscura, es compartirles unas fotografías tomadas por astrofotógrafos. Bueno, aquí nada más lo que quiero presentarles es que este es un mapa de las nubes moleculares que están asociadas a las nubes oscuras en nuestra galaxia, que principalmente están en el plano de la galaxia, ¿no? Esta es la zona de Cefeo, esta es la zona de Taurus y esta es la zona de Pegasus. Y principalmente en la zona de Taurus, que si bien está un poquitín abajo de lo que es el plano o la línea del plano de la galaxia, se caracteriza por tener muchas nebulosas oscuras. Entonces, como les decía, les quiero presentar de unos conocidos y amigos, porque ya he convivido con ellos varias noches de astrofotografía y desde aquí les mando un saludo. Entonces, estas son astrofotografías tomadas por ellos y que justamente por la naturaleza de ser nebulosas oscuras, se necesitan dos condiciones. Primero que nada, un cielo muy oscuro y después muchas horas de tener ahí el obturador de la cámara abierto. Y por supuesto lo que hacemos o lo que se hace en la astrofotografía es diversas tomas y luego esas tomas sumarlas para que pareciera que fuera una toma de muchas, muchas horas de integración. Esta fotografía es de Jorge Restrepo. Jorge reside en la Ciudad de México y comparte mi sentir de que en la Ciudad de México pues las cosas son muy difíciles y nos hemos encontrado más de una vez en cielos oscuros. Vean nada más esta belleza también de fotografía, también de la zona de Tauro, es de otro astrofotógrafo, Fernando Peña Campos, que vive en Guadalajara. Juan Paulo González, astrofotógrafo residente en Monterrey, también nos comparte aquí una astrofotografía de nebulosas oscuras. José Tanús, impresionante el trabajo de Pepe Tanús. Este es un campo amplio que nos pone en perspectiva cuánto polvo hay en esta región de Tauro, que va desde las Pléyades. Creo que este es un planeta, no, 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 más bien es ¿cómo se llama la estrella de Tauro, la amarilla? La roja, perdón, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ustedes saben cuál es. Andrés Noriega, Aldebarán. entiendo, perdón, Era de Tauro, ¿no? sí, Aldebarán. Aldebarán, sí, perdón. Andrés Noriega, que vive en Mexicali, en la región norte. Si bien Mexicali también está bastante contaminado, pues Andrés tiene oportunidad de ir de manera más fácil a los cielos de Baja California. Pero vean, todas estas nebulosas oscuras, digo, es todo un mundo alternativo, le llamaría yo, a lo que estamos acostumbrados de las nebulosas de emisión, que son las nebulosas brillantes y que son igual de interesantes y de hermosas de fotografiar. Guillermo Cervantes, que también vive en Guadalajara, bueno, cercano a Guadalajara, en Poncitlán, cercano al lago de Chapala, pues también nos comparte esta fotografía de nubes obscuras asociadas aquí cerca de cúmulos globulares. Y de mención aparte también, hay algo que son, acuérdense que William Herschel decía los agujeros el agujero en el cielo, y que después, pues lo que encontramos en realidad no son agujeros, sino son más bien nubes de gas que se interponen entre las estrellas que están atrás y nosotros. Pero hay verdaderos agujeros, ¿no? Aquí algo que escribió un astrónomo, Oort, que también es muy importante en el estudio de nuestra galaxia, de la dinámica sobre todo de nuestra galaxia, escribió en algún momento por ahí, la región de la gran nube de signos investigada por Bade, un astrónomo alemán, parece ser una región de una transparencia normalmente alta. Es probable que el brillo de la nube se deba en mayor medida a la ausencia de absorción. Lo que nos está diciendo Oort es que en toda
esta opacidad o regiones oscuras que tenemos hacia el centro de la Vía Láctea, tenemos zonas más brillantes y que entonces ahí tenemos el hueco, pero más bien en toda esta región de polvo. O sea, eso sí sería de alguna manera un hoyo o un agujero. Y resulta que lo que sucede, y a eso se le llama la ventana de Bade, es que esa ausencia de polvo nos está permitiendo ver hacia el centro de nuestra galaxia. Y eso fue un trabajo muy importante de Bade, estudiar las características de las estrellas que están en el núcleo de nuestra galaxia. Aquí no le puse crédito a la imagen porque esta foto la tomé yo en una de esas visitas que hice a la región de Atacama en Chile. Y yo dije, en aquel entonces yo ya estaba, le voy a poner la palabra, un poco obsesionada con las nubes obscuras en términos de su historia y del trabajo de Barnard, y luego me llevó al trabajo de Bade, y entonces dije, yo quiero fotografiar esa región, y bueno, ese fue el resultado. Y si vemos un mapa de nuestra galaxia en infrarrojo, que es una de las longitudes de onda en las que emite el polvo, vamos a ver justamente pues toda esta emisión preferencial en el plano de la Vía Láctea. Pero como vemos aquí, también hay emisión a diferentes alturas respecto del plano. Y eso es lo que los astrónomos llaman el cirrus galáctico. Y resulta que, bueno, si bien se conoce esta existencia del cirrus galáctico desde ya décadas atrás, pues los registros fotográficos, particularmente en luz visible, pues no eran tan frecuentes porque esta emisión es tan débil que otra vez se necesitan fotografías con muchísimas horas de exposición para poder tener un buen registro. Y entonces aquí también les quiero compartir un par de fotos de astrofotógrafos mexicanos, también conocidos míos. A esa emisión le llaman el IFN o el Integrated Flux Nebula y que tiene una característica muy principal porque en la mayoría de las nubes obscuras de nuestra galaxia, o a veces nebulosas de reflexión, quien causa la luz que se refleja o se dispersa son estrellas individuales, las estrellas masivas, muy galletudas en emisión ultravioleta, que están en la cercanía. En el caso de este cirrus galáctico, lo que está generando esta dispersión de luz es la luz en conjunto de todas las estrellas de la galaxia. Entonces es un fenómeno muy interesante. Entonces, como les decía, aquí lo que tenemos en esta fotografía de Adrián Piña, que vive en Monterrey, es una foto de dos objetos Messier, M81 y M82, pero en la foto tradicional lo único que tenemos son a las galaxias y el fondo de las estrellas. Y cuando tenemos una imagen profunda, lo que empezamos a ver son estas nubes de polvo, que es lo que llamamos el cirrus galáctico. Otra foto de Pavel Vorobiev, que también vive en Monterrey. Es una imagen también muy bonita de un cúmulo globular, pero que aquí vemos toda esta emisión correspondiente a este polvo que no está preferentemente en el plano de la galaxia, sino a otras latitudes y que llamamos el IFM. Bueno, pues ya nada más para concluir, no me quise meter con toda la física del polvo interestelar, pero lo único con lo que quiero terminar es con decir que el polvo en realidad es muy importante en la parte astrofísica, ¿no? Hemos tenido oportunidad de recolectar partículas a capas altas de nuestra atmósfera o incluso con sondas espaciales un poco más allá y lo que hemos traído, bueno, digo hemos, o lo que se ha traído como muestras, son este tipo de partículas, que son, le llamamos silicatos. Entonces se piensa que ese polvo interestelar que está en todas las regiones del universo, pues son similares a esto. Entonces, que son núcleos de partículas sólidas, no gases, sino partículas sólidas, de silicatos, silicios y carbonos, oxígenos, rodeadas por un manto de hielos de diferentes composiciones. Y que estos son súper importantes nada más para tener fotos bonitas de estas regiones oscuras, sino porque de alguna manera representan las semillas de los cuerpos que pueden empezar a formarse en el universo. O sea, que tuvimos estas semillas de polvo que fueron creciendo y que fueron agregando material, en algunos casos material sólido, en algunos casos material gaseoso, y que eso fue lo que dio lugar a la formación de planetas. Pero también de igual forma,
son importantes en la formación de estrellas y en la estructura de nuestra galaxia. Entonces, bueno, pues con esto quiero concluir. Me extendí un poquito, perdón, pero me emocioné. Muchas gracias. Muy bien.